Y Boriboya y Bochiche, bendiciones a todos. Vamos a hablar de este otro, Odi Okana. Esto complaciendo a uno de mis suscriptores, por supuesto, porque sé que es difícil a veces analizar los otros según la información que actualmente existe en nuestra regla de Ocha. ¿Ok? Sin embargo, si vemos con una lupa, no está lejos de la realidad. Recordemos algo que el evo conductual que siempre he hablado yo no es solamente comportarme bien, sino saberme comportar en dependencia del lugar donde yo esté destinado a estar. Entonces, cuando hablamos de estos otros, buscamos eso, que tú te puedas adaptar a un ambiente en el que te puedas desarrollar. Pero hay otro que viene advirtiendo, situaciones adversas en tu vida, como es el caso de este otro. Por supuesto que la envidia es uno de los factores más negativos dentro del mismo. Es por eso que yo siempre le digo a las personas, por ejemplo, cuando viene una consulta o viene una indagación, se le explica que a veces las cosas hay que hacerlas callado. A veces las cosas o las acciones que tomamos en este plano tenemos que hacerlas en silencio, porque definitivamente a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena, y es el caso de este otro. Cada vez que tú vayas avanzando en la vida, si te lo viste en indagación, lo tienes en mano de un milagro, o incluso en IFA, cada vez que tú vayas avanzando, vas a conseguir distintos retos, y estos distintos retos te van a llevar de una forma a generar inamistad o generar personas adversas en tu vida que en este caso estén dispuestos a destruir lo que tú estás haciendo. Pero IFA ya está indicando por aquí, por el otro, que tú como ser humano, tú como persona, vas a terminar reinando. A veces no hay que ser los primeros. Lo importante es que cuando nos corresponda a nosotros podamos brillar en lo que estamos haciendo. Muchas veces queremos demostrar lo que somos y eso es un error, porque cuando tú demuestras lo que tú eres de primera o a primera instancia, obviamente vas a ser atacado por aquellos que quieren opacar tu luz. Sin embargo, IFA normalmente nos indica que debemos mantener un equilibrio con nuestro comportamiento, pero más allá del equilibrio con nuestro comportamiento, saber cuidar nuestra posición espiritual y astral en este plano. Esa posición astral y espiritual que yo te estoy hablando no es más como nosotros conocemos nuestra espiritualidad interna, nuestra alma, hablándolo católicamente o diciéndolo de la forma más sencilla para que tú lo puedas entender. Pero ¿cómo Hiroshofun me está diciendo que debemos cuidar nuestra espiritualidad, lo que nosotros representamos, nuestro orgullo, nuestro aliento, esa vida que te dieron espiritual? La tenemos que cuidar como si fuese un plato. Si yo te entrego en estos momentos un plato y te digo que el plato se rompe, te digo que el plato se estilla, tú tienes que mantener el mayor de los cuidados en el transcurso de tu vida con dicho plato. Si tú, por ejemplo, decides hacer un viaje, si tú, por ejemplo, decides hacer cambios en tu vida, lo primero que vas a empacar con cuidado es ese plato, porque sabes la importancia del mismo. Y Fa nos enseña en este otro que nuestra espiritualidad, nuestra alma tiene esa fragilidad. Esa fragilidad que si nosotros rompemos o la corrompemos, lamentándolo mucho, no vamos a alcanzar el éxito en nuestras vidas. Dice Fa que mientras nosotros le demos el cuidado, la atención correcta, por supuesto que vas a permanecer en este plano lo suficiente, pero cuando tú sientes ese desgano interno, cuando tú te quiebras por dentro, cuando no es compatible el ambiente o las acciones materiales que tú estás haciendo con respecto a las espirituales, lamentándolo mucho, empieza un choque que te va a llevar a, lamentándolo mucho, a partir de este plano. Por eso que tú debes cuidar muchísimo, nunca sentir o tratar de darle posición a tu espiritualidad. Esa posición a tu espiritualidad, no te estoy hablando ni de misas espirituales, ni te estoy hablando de hacer, no. Eso es simplemente corresponder materialmente o físicamente lo que los Dumares te están enviando a este plano. ¿Cómo sé yo lo que los Dumares me están enviando a este plano? Todas las personas que vienen por Chicana definitivamente vienen a corregir, enmendar y arreglar el desastre de muchos. Y cuando nosotros entramos en la insatisfacción y entramos en el desapego, la verdadera palabra, cuando entramos en aquella fase donde nos sentimos mal porque no nos convencemos de lo que tenemos alrededor, lamentándolo mucho, ya empieza ese desequilibrio. Fíjate algo muy importante de este otro que nosotros tenemos que prestarle atención, aparte de lo que te hablé, que es súper importante, pero mejor vamos a seguir en este punto para no saltarme nada, porque a veces hay informaciones que tengo y me las salto porque quiero cubrirlo todo. Vamos con calma. Entonces, el Babalagu o la persona que se le ha visto este otro, podemos decir desde un punto de vista que existe un vacío espiritual, ¿ok? Existe la emergencia de
buscar de una forma conseguir alimentar esa espiritualidad interna. Y esa espiritualidad se alimenta a través de los orishas, a través de los sotes, a través de los esboces, a través de las obras. Es de ahí, no todo lo que nosotros nos planteamos como esbo va directamente a lo físico o a las cargas materiales, sino que va directamente, va una gran porción a nuestra reconstitución espiritual. Esta reconstitución espiritual no es más que empezar a llenarnos como ser humano, a querer a estar a la par con todas las espiritualidades que nos acompañan y no renegar nunca de estas energías que hoy en día estamos creyendo, porque si estás viendo esta video es porque crees en ellas. Entonces es difícil resaltar entre una cosa y la otra. ¿Cómo digo yo difícil resaltar entre una cosa y la otra? Pero tú puedes decir, bueno, esto es algo físico y no es algo espiritual. Pero resulta ser que en este otro, casi todos esos desequilibrios que tú puedas tener, esos estados incluso anímicos, que es biológico, pero que lo creemos biológico, pero realmente es espiritual, se identifican como un problema espiritual. Alimentar tu espiritualidad, alimentarte a ti como ser, es un trabajo muy único, un trabajo que tengo que hacer yo, es un trabajo que tienes que hacer tú, es un trabajo que tiene que hacer cada persona por sí mismo, cuidarlo. Y buscar la forma de mantenerlo está en tu religiosidad, como tú crees en Olotumare. Acuérdate que esa parte que representa, que tanto he estado hablando ahorita, es una parte que va representada por Olotumare. Cuando nosotros perdemos esa conexión con Olotumare, que es muy fácil perderla. Perder la conexión con Olotumare es ignorar que existe. Perder la conexión con Olotumare es ignorar las energías. Perder la conexión con Olotumare es violar tabúes. Perder la conexión con Olotumare es lamentándolo mucho y tener un comportamiento erróneo en este plano. Fíjate cómo afecta una cosa a la otra. Ahora bien, si este otro viene cargado de muchas vicisitudes, habla muchísimo en nuestra regla de Ocha del detalle que existe entre los hermanos. Acuérdate que aquí hubo violación de tabú, en donde Obatalá violó el tabú del Epo, y esto sin culpa, o sea, no fue por razones que él quería, o sea, no fue porque él quiso, fue porque de una manera no se dio cuenta. Entonces ya Ifá está hablando mucho cuidado con violar tabús y darse cuenta. Aquí, cuando yo te hablo de tabú, te hablo de cosas que realmente, o acciones que realmente tú sabes que te hacen daño, pero lamentándolo mucho, te hace las vistas gordas. Los hijos, los hermanos, fundamentales. También en nuestra regla de Ocha, en ese mismo camino, nos habla de los dos hermanos que de una forma fueron criados en diferentes lugares. Dice nuestra regla de Ocha, uno fue criado en una loma o una montaña, el otro fue criado en la base de la montaña. Uno tenía un sentimiento muy honesto, muy bonito hacia su padre, Obatalá, mientras el otro, lamentándolo mucho, las bases de su crianza no fueron muy positivas. Entonces, ya Ifá nos está indicando de una gran diferencia que puede existir, primero, entre hermanos. Personas que se criaron por separado y tienen un modo de pensar distinto. Segundo, dice Ifá, dice Orunmila, que hay cosas que nosotros le podemos aguantar a los hijos, pero nos va quebrando y nos va reventando por dentro hasta el momento de explotar. Entonces ya podemos ver lo volátil que puede ser tú en los momentos cruciales en tu vida. Esto llevándolo a que a veces nos hacemos las vistas gordas porque tenemos tiempo, o sea, no importa, pero es mi hijo. No, porque esto termina sacudiendo tus cimientos y haciéndote un poco, fuerte en el momento de tomar las decisiones. Mucho ojo con eso. Ahora, hay historias que no están en nuestra regla de Ocha que me gustaría compartirla con ustedes, que tienen este otro, que le va a dejar una enseñanza muy grande. Ahora, Orunmila, en determinado momento tenía que viajar a una ciudad. Por supuesto que lo vas a ver con distintas matices, pero vamos a lo mismo. En determinado momento tenía que viajar a una ciudad y para viajar a esa ciudad hizo indagación. Para ver si le iba a ir bien en su indagación se ve este otro, Odi Okana. Su babalagu le indican a Orunmila que para poder tener éxito a la ciudad que va debe tener muchísima paciencia. Sobre todo debe aceptar a las personas tal como son. Aparte, debe aguantar de una forma, si es criticado, si es maltratado, que no se puede, no puede reventar a la primera. O sea, no puede irse, molestarse por absolutamente nada, mucho menos incomodarse. Aparte, le dijeron a Orunmila que tenía que hacer Orunmila hizo los esbozos indicados y emprendió su viaje. Resulta ser que a este pueblo donde llega, vivía un rey. Este rey tenía mucha posición, era un festival, de hecho, lo que iba a ir a visitar, pero se da cuenta que antes de llegar al pueblo había un hombre que tenía una enfermedad en la piel. Esta enfermedad comúnmente es lepra, ¿ok? La enfermedad que hizo mucho daño en la historia. Este hombre estaba apartado, porque aquellas personas que son infectadas son apartadas de su
de su pueblo, de sus familiares y de todo el mundo. El hombre vivía solo, sin asistencia y sin ayuda de nadie. Al pasar a Orúmila y percatarse de Orúmila, el estado del hombre, le pregunta el hombre si necesita algo. El hombre le dice a Orúmila que por qué le estaba ofreciendo ayuda y por qué se estaba acercando a él. Orúmila dice, se acordó de lo que le dijeron sus papalagos. Orúmila dijo no, porque realmente usted es un ser humano más y si necesita ayuda, aproveche que estoy aquí. El hombre pidió ciertas cosas que él no podía hacer. Orúmila empezó a hacer lo que nadie hacía, que era atender a una persona en el estado en que estaba. Esta persona ya era vieja. Orúmila en este proceso nunca llegó al pueblo. Se quedó inmerso en el bosque ayudando en todas las actividades de esta persona. Tanto es así, bueno, sí llegó al pueblo porque tuvo que ir varias veces de compra al mercado de todas las cosas que necesitaba y él mismo no podía ir a comprar. Por supuesto que este hombre con lepra, enfermo, empezó a vivir momentos felices en su vida que tenía tiempo que no lo vivía porque podía tener acceso, primero, tener con quien conversar, segundo, tener quien lo ayudara, en quien apoyarse, tercero, poder alimentarse como era debido. Orúmila siempre estuvo ahí al pendiente de él hasta los últimos minutos. En los últimos minutos, este hombre muere. Pero en el momento de su muerte, logró decirle a Orúmila que tomara todas sus cosas que habían detrás del lugar donde estaba pernoctando y todo se lo llevara a su casa, que para él era como un hijo. Cuando Orúmila ve que el hombre fallece, Orúmila va y lo notifica al rey. Hay un hombre en las afueras del pueblo, todo el mundo conocía al hombre, el cual murió, y yo quiero hacerle todas las honras que hay que hacerle, todas las cosas fúnebres, los pasos fúnebres que había que hacerle. Pero lo quiero hacer sin menospreciar, es decir, de una forma normal, como si, con valores y principios que ya él no lo había podido tener hasta que Orúmila llegó. Resulta ser que se le dan la autorización a Orúmila y Orúmila le hace su funeral, como lo llamamos nosotros, obviamente. Y este funeral lo hizo con todos los requisitos. No obvió absolutamente nada. De hecho, Orúmila sacó de su bolsillo dinero. El hombre en unos caminos dice que le dio a Orúmila un bastón, un machete para que cortara las raíces que se le atravesaran y un asadón para que pudiera abrir el hueco y lo enterrara como debe ser, que no dejara que se lo comieran los animales, que era uno de los miedos mayores que tenía el hombre, que después de muerto los pájaros vinieran y se lo comieran, los animales, carroñeros hicieran daño a su cuerpo. Bueno, Orúmila cumplió todo esto. Realmente el hombre tuvo un gran sepelio. Orúmila decidió regresar a su pueblo. Regresó a su pueblo y cuando empezó a sacar las pertenencias del hombre, aquellas que le dijo que recogiera, estas pertenencias estaba lleno de muchos caracoles, de muchas riquezas en ese momento. Orúmila se volvió realmente rico. Voy a hacer una pausa aquí. Hay una parte, hay una historia, hay caminos donde no es Orúmila y es otra persona, por eso otro personaje. Por eso es importante saber que esta historia puede cambiar de linaje en linaje. Lo cierto es que Orúmila se volvió inmensamente rico. Orúmila compró casa, tuvo esposa, caballos, tuvo todo lo que no podía tener antes. Pero de repente empezaron a salir hijos quejándose de que Orúmila se había aprovechado de su padre y Orúmila había robado las cosas de su padre. Estas quejas llegaron donde estaba el rey. Cuando le dijeron al rey que el hombre que estaba en el bosque era su padre y que Orúmila se había llevado las riquezas de su padre, el rey ya mandó a buscar a Orúmila. Orúmila se presentó y dijo que él en ningún momento no hizo más que darle una buena vida. Es decir, lo poco que le quedaba de vida al hombre es ayudarlo, darle un sepelio como debe ser, cosas que nunca hubo hijo y que el hombre le había regalado todas sus pertenencias. El rey le pregunta a los famosos hijos que de repente salieron al saber que este hombre sí tenía que dar. Le dijeron que el rey le preguntó, ¿ustedes se preocuparon por su padre? ¿Ustedes estuvieron en los últimos momentos de su padre? ¿Dónde estaban ustedes cuando su padre murió? Como Orúmila le había avisado al rey el momento del entierro del hombre, el rey había mandado emisarios que eran testigos. Entonces el rey preguntó, ¿es cierto que Orúmila le dio un sepelio correcto? O sea, le enterró, le hizo todo lo... En realidad son todas las ceremoniales que se plantean
cuando muere una persona en tierras yoruba. Orúmila le dio todos los sepelios, todos los ceremoniales necesarios a este hombre. Sus secretarios le dijeron sí, el hombre murió y realmente quien cuidaba de él era Orúmila y realmente el que hizo todo lo necesario para que este hombre tuviese un ceremonial debido fue Orúmila. El rey dijo, bueno, entonces el único hijo de ese hombre que sea Orúmila. Y aquel que merece todos los beneficios es Orúmila. Así Orúmila pudo obtener una estabilidad sin importarle, como Ifá le había indicado, lo que tenía que pasar o por lo que tenía que pasar para lograrlo. Ahora bien, de esta historia se puede sacar muchas conclusiones y son conclusiones importantísimas. Entre ellas, la más importante es haz bien y no mires a quién. Tú no sabes de dónde va a venir tu estabilidad. A veces no se puede, y si Ifá lo cuenta de esta manera y si lo relatan de esta forma, es porque aquello que te va a hacer crecer económicamente y estable va a venir de las manos de quien tú menos crees, de alguien que todo el mundo puede incluso despreciarlo. Dice Ifá, ten mucho cuidado con despreciar a personas que creas que están muy alejados de tu estatus social, que creas que puede de una manera representar un problema para ti cuando no es así. Por eso es que este Otu va lleno de aquella espiritualidad que debe tener la persona porosdicana para poder apoyar el mundo, para poder apoyar al necesitado, En este caso, Ifá dice, ayudarás a alguien en tu vida, el cual todos le han dado la espalda. Y en ese momento que lo hagas de corazón, sin quejarte, sin problema alguno, y cumpla sus mayores deseos, ese alguien es una prueba de Olodumare, es una prueba en la tierra que debes pasar. Por eso que no es sencillo. Este otro hay que abrir su compás. Hay que dejarse de los paradigmas y de los estatus que vienen enmarcados en nuestra comunidad hoy en día. Esto es un otro difícil por ello, pero no es difícil hacerlo. Aceptar a las personas tal cual como son creo que es fundamental. Pero debes entender que muy probablemente una vez consigas una estabilidad como la consiguió Orúmila, siempre van a salir aquellos que quieren tener lo que tú obtuviste con tu sacrificio. Porque no es mentira, Orúmila se sacrificó para que el leproso estuviese bien. Entonces ya Ifá, cuando nosotros lo vemos bajo este otro, ya Ifá, cuando nosotros lo estamos observando, qué es lo que nos está enseñando, poco a poco nos damos cuenta de tener un poco más de consideración, empezar a ver el mundo desde otra óptica, no desde la óptica que la gente lo quiere ver. Hay gente incluso que te vas a tropezar en la calle como una muestra o como una prueba en tu vida. Dice Ifá, dice Orúmila, estas pruebas las tienes que superar. Porque es la forma de demostrar la calidad de ser humano que tú eres. Aquello que se ve de una forma no necesariamente lo es. A veces son pruebas que te están poniendo. Pero ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Porque lamentándolo mucho fuimos criados de una manera muy distinta. Y a veces el mismo tiempo nos va secando y nos va llevando a preocuparnos más por nosotros sin querer ver por lo que pueden estar pasando otros. Entonces ya Ifá está diciendo, tu conducta es clave. Tú no sabes de dónde va a venir la riqueza en tu vida. Ahora, ¿qué te recomiendo yo? ¿Qué es clave para la persona por este otro? Recibir, por lo menos en nuestra regla de Osha, a Sojuanu. ¿Qué representa la enfermedad en la persona? Representa Obaluaye, la lepra. Entonces ya automáticamente tienes que irte dirigiendo al tema de la consagración en tu vida, si estás dependiendo de la práctica, que esté a Sojuanu, Obaluaye o Obaluaye. Clave. Muy clave para ti. Por otra parte, dice Ifá, dice Orúmila, solo aquellos que te den la mano en los peores momentos son los que necesitan o son los que van de una manera a recibir o deben recibir el beneficio. Dice Ifá, dice en este Otu y en esta misma historia, que si bien muchos te han rechazado, habrá personas que van a querer, te van a dar la mano, te van a ayudar en, así sea, a vivir tus últimos momentos. Si eres una persona que estás enferma, dice Ifá, usted tiene que darle el mérito al que se lo merece. Por otro lado, si te das cuenta y nos ponemos en la posición del leproso, empezamos a observar cómo fue aislado. Ahora no lo vamos a ver como una enfermedad. Vamos a verlo lo vemos como una enfermedad espiritual. Dice, tú vas a servir mientras tú representes
salud. Pero cuando tú representes inestabilidad, tanto espiritual como física, en ese momento vas a ser apartado. No todo el mundo se va a acercar a ti. Eso tienes que acostumbrarte, eso tienes que verlo como una realidad. Y aquel que se quede contigo, aquel que te apoye, es el que merece o el que debe obtener los méritos, porque muchos caerán encima de esa persona. Muchos querrán buscar después de que tú estés muerto lo que tú tienes. Eso es una realidad. Eso no lo podemos dejar, no lo podemos tapar, porque las historias son bidireccionales. ¿Ok? Ahora, cuando yo te digo a ti, y hablándote del tema de que no quieras salir adelante, sino que todo tiene su tiempo, si no quieras salir de primero, es por un camino donde nosotros conocemos el iruquere del babalawo, que es el bastidor o la cola, ¿no? Este bastidor o cola del babalawo tiene su historia, y uno de los otros, aparte de otros otumán como Okanasa, habla de su importancia. Irún es un babalawo. Okere es, en alguna escritura, Okere es vaca. Sé que conocemos Malú, pero Okere es vaca. Entonces, cuando unes Irún Kere, es como la conformación del nombre de por qué se llama Irukere. Eso es una terminología. Yo no soy experto en Yoruba, si estoy equivocado, disculpe, pero voy con el mensaje. Orumila no. Olokun fue a ver a sus babalawo. Y esta historia sí le vamos a prestar atención porque se parece muchísimo a la historia que tenemos en nuestra regla de 8, la cual las voy a decir las dos o voy a hacer referencia a las dos. Olokun fue a su babalawo le dijeron que iba a haber una pérdida en su vida, que tenía que hacer el bu para evitar dicha pérdida. Olokun se negó a hacer el bu, porque Olokun decía, bueno, ¿qué pérdida voy a tener si soy Olokun? Además que creo que los babalawo están dando un mal mensaje. Olokun, en fin, no hizo el bu. Olokun tenía una vaca, Ukiri. Eso va con sus acentuaciones. Ukiri. Tenía una vaca y esta vaca murió. Pero cuando murió, la vaca con el tiempo quedó tapada con la arena y esta vaca que quedó tapada con la arena parecía un cuerpo, un muerto. Olokun, cuando vio esta muerte, se fue y se introdujo en un dolor muy grande. Este dolor lo llevó a sumirse en una gran tristeza, ¿ok? Una depresión. Los familiares, preocupados de no haber visto a Olokun, enviaron a algunos emisarios y cuando fueron los emisarios, vieron el cuerpo y se fueron donde estaban sus familiares y le dijeron, Olokun ha muerto. Olokun ha muerto. Otros fueron a revisar y vinieron con esa noticia, que Olokun había muerto. Sus familiares no estaban contentos y mandaron a buscar los babalacos, los mismos babalacos que le hicieron la consulta al comienzo, o la indagación al comienzo. Estos babalacos trataron de buscar el mensaje que había, pero no daban la respuesta correcta. Es decir, había una equivocación en el mensaje. Estos babalacos decían o aclamaban también que Olokun había fallecido. Sus familiares no estaban contentos y preguntaron, ¿qué otro babalawo puede existir cerca para que venga a descifrar el mensaje que está dejando esto? Usted sabe que los acontecimientos traen un mensaje. Y los babalawos dijeron, bueno, está Irún. Irún es cola. Está Irún. Buscaron a Irún para descifrar el mensaje. Cuando llega a Irún consulta a Ifá y ve este otro, el cual dice, Olokun no ha muerto. Olokun está pasando por un proceso muy delicado, doloroso, sufrimiento por la pérdida que tuvo. Cuando todos escucharon eso, vieron bien y él agarró y destapó bien, ya tocó lo que había ahí, dijo que simplemente Olokun había perdido su vaca. Olokun salió inmediatamente y dijo, sí señor, así mismo como está diciendo el babalawo Irún, y por eso a partir de este momento serás mi babalawo. Y ahora, en representación a que ninguno supo decir el mensaje como lo dijo Irún, todos tendrán a Irún cerca, junto con la cola de la vaca.
O sea, a Irún cerca y será de la cola de la vaca. Nosotros la tenemos, es válido con la cola del caballo, por muchos temas que no lo voy a tocar ahorita. Y a partir de ese momento, Irún Queré acompañó el babalago siempre a todos lugares en representación de el mensaje o este animal que adoraba Olokun. Todos los babalawos empezaron a tener Irún Queré, que lo ayudaba a apartar los malos pensamientos para poder tener incluso una buena adivinación, que ayudaba a incluso Irún Queré a salir de las grandes depresiones o dolores muy grandes, sentimientos grandes que puede tener la persona. Así como Irún logró ayudar a Olokun salir de la depresión en la cual se encontraba. Olokun hizo el esbo que a Irún le había indicado. Olokun se recuperó. Ahora nosotros en nuestra regla de Ocha tenemos donde la lluvia, fíjate, la lluvia convertía las aguas, las removía, o sea, se convertían en tierra fangosa. Así, cuando llueve, los ríos se revuelven y se desbocan, eso es lo que llamamos crecida de los ríos, y paran en el mar, pero lo manchan. Si se ve la tierra, no solo va agua, sino que también va arrastrando la tierra que está revuelta con la misma agua. Y eso lo odiaba Olokun. Por eso es que muchas aguas fueron saladas por Olokun, como dice. Pero realmente era porque no se entendía el mensaje. Porque aquellas aguas revueltas confunden el mensaje que nos está dando la naturaleza. Bien, entonces sí tiene mucho que ver, aunque no termina en el gran consejo del uso de Irún Queré o de Irukere, o Iruque, como lo llamamos nosotros. Bien, ahora, ¿qué vemos aquí? No puede salir a la primera. Fíjate que Irún fue el último que llamaron. Mientras todos los babalagos salieron y no podían dar respuesta, dice Fadi Orumila, aquella persona que tú menos crees es el que te va a dar la verdadera respuesta. Dice, el conocimiento y la sabiduría están repartidos realmente, como lo dice Obed. Aquí no una persona necesariamente, por mucho conocimiento que tenga, puede descifrar un mensaje de la naturaleza. Es allí la importancia de la preparación por la de la persona por este otro, como también la importancia para ti. Así como dice nuestra regla de Ocha, recibió Orisha Oku y entrar con Orisha Oku, porque yo no quiero caer en ese plano. Olokun. Y si Fai Serumila, usted debe recibir Olokun. Cuando nosotros tenemos sentimientos encontrados y nos sentamos frente al mar, todas esas penas se van drenando de nuestras vidas. Es allí donde Olokun representa aquel que desahoga las penas del ser humano. ¿Me entiendes? Entonces, consejo fundamental, recibe Olokun. Ahora, como todo, la falta de reconocimiento es aquello que de una manera los orishas no lo ven bien. No solo el reconocimiento de tus esfuerzos, sino el reconocimiento de los orishas de nuestras vidas. Por eso comencé hablando del vacío espiritual, empecé hablando de ese punto clave. Pero si llegaste a este punto del video, vamos a hablar un poco de los estados de salud que te tienes que cuidar, como por ejemplo, o sea, los problemas de salud que pueden llegar a tu vida. Los psicológicos son muy importantes, la depresión, la persona no puede caer en un vacío, la persona tiene que siempre aceptar la ayuda, pero no solo aceptar la ayuda, sino agradecer la ayuda. Eso es importante. Agradecer a quienes nos ayudan y nos hacen prósperos, aquellos que nos dan la mano el día de mañana, como lo hizo el leproso. Agradeció a Orumila o al personaje, según la historia donde las lea. Por otra parte, también, esto va mucho apegado a la historia de Orisha Oku. Acuérdate que Orisha Oku, te la voy a resumir, Orisha Oku en este camino fue a buscar, o en esta historia fue a buscar lugares prósperos para él llegar y establecerse. Y evidentemente consiguió un lugar próspero, pero que solamente se dedicaban al comercio. Hablamos del comercio, aquellos intercambios, un lugar donde simplemente llegan, hacen el comercio, más no producen. ¿Okay? Orisha Oku dijo que era muchísimo mejor si producía, muchos no le prestaron atención. Orisha Oku empezó a hacer productiva las tierras de ese lugar. Esto, por supuesto, con el tiempo se volvió un hábito, la gente empezó a ver mejores ganancias, ya eran aquellos agricultores, aquellos que sembraban y y cosechaban para la venta y por supuesto que tenían más ganancias que el mismo intercambio como tal solo, es decir, el mismo comercio. Pero en un momento esto no se lo agradecieron a Orisha Oku. Simplemente decían que era el esfuerzo de ellos lo que había logrado o el logro que habían obtenido y Orisha Oku, ahí es donde sale lo que muchos dicen, que Orisha Oku los maldijo, ¿ok? Y se retiró. Bueno, no hay peor maldición que retirarse y perder el apoyo de Orisha Oku.
Al retirarse, todas sus siembras fueron secando y fueron mermando porque eres aquel que realmente conocía el proceso y que espiritualmente tenía la bendición de tu madre. Entonces ya ahí ve la falta de reconocimiento. Hay que aprender a reconocer a las personas, hay que aprender a reconocer a aquellos que te apoyan al crecimiento, a tu crecimiento, no es solo el comercio. Dice Fadi Milagro que usted tiene que tratar de estar en los 4 fundamentales eslabones. Acuérdate que están los 4 eslabones: el productor, el que empaqueta, el productor, el que procesa, el que transporta y el que lo comercia. Usted tiene que estar siempre entre estos 4 rubros si es usted comerciante. No puede estar fuera de él, ¿no? Para que pueda conseguir. Y importantísimo en su vida también, Orishaoko. Por eso dije que no le iba a hablar todavía, sino hasta ahorita. Recibir Orishaoko es importante. Ahora, recibir Orishaoko antes de entrar a la ocha, eso no. Recibirlo con tiempo, saberlo atender y que llegue a darle productividad en su vida. Eso sí, no niegue nunca lo que Orishaoko le va a otorgar, o no niegue nunca lo que ningún Orisha le va a dar. Cuídese muchísimo de la salud, cuídese de las arterias. Mucho cuidado con el corazón, la circulación. Mucho cuidado con enfermedades en la piel, de transmisión incluso tipo virus, que se transmiten rápido. Tiene que fortalecer su sistema inmunológico y revisarse muchísimo el hígado, porque las personas por este otro suelen sufrir del hígado. Aunque aquí se lanzó IFA para el gin, para la ginebra, en algunos escritos lo conseguí así. Hay que tener cuidado con la bebida. Dice, beber, a veces IFA lo ve como un beneficio, un crecimiento, pero el exceso de la misma es un tabú. Así que mucho cuidado con lo que bebe, cuídate el azúcar, cuídate todo lo que es los niveles de sangre. No te descuides. Espero que esto te sirva. Bendiciones a todos. Y boriboya y bochiche.